En un mundo lleno de opiniones encontradas y paradigmas en constante cambio, el tema del consumo de alcohol y su relación con la fe ha sido motivo de acalorados debates y profundas reflexiones. A lo largo de los años, se han alzado voces que defienden fervientemente la idea de que cualquier forma de tomar es pecaminosa, argumentando que incluso la más mínima cantidad puede empezar el proceso de destrucción del templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Por otro lado, existen quienes sostienen que el verdadero pecado reside en la embriaguez y el exceso, y que, como en todas las cosas de la vida, se debe encontrar un equilibrio saludable y moderado. En este video, exploraremos estas perspectivas opuestas y guiaremos a nuestra audiencia hacia una comprensión más profunda de lo que la Biblia realmente enseña sobre este tema tan controvertido. ¿Qué dice exactamente la Biblia sobre el consumo de alcohol? ¿Es pecado beber en cualquier circunstancia o existen matices que debemos considerar? Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y reflexión, donde exploraremos las distintas posturas, examinaremos las referencias bíblicas pertinentes y, lo más importante, ayudaremos a cada individuo a encontrar su propia convicción basada en los principios divinos. Al final de este video, cada espectador estará equipado con las herramientas necesarias para discernir y decidir cómo abordar esta cuestión en su propia vida. Comencemos este viaje juntos hacia una comprensión más profunda y una fe más sólida. Iniciamos nos adentrando en la perspectiva de aquellos que defienden que el consumo de alcohol en cualquier cantidad es intrínsecamente pecaminoso. Basan su argumento en mensajes bíblicos que advierten sobre los peligros del vino y la embriaguez. Uno de estos mensajes es Proverbios 20, versículo 1, que describe: «El vino hace insolente al hombre, las bebidas fuertes lo alborotan, bajo sus efectos nadie actúa sabiamente». Aquí se destaca la naturaleza engañosa y desestabilizadora del alcohol, que puede llevar a comportamientos imprudentes y alejarnos de la sabiduría divina. Otro texto relevante es Efesios 5, versículo 18, que dice: «No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno, al contrario, llénense del Espíritu Santo». Vemos que este mensaje exhorta a no embriagarse con vino, sino a ser llenos del Espíritu Santo. Este mensaje resalta la importancia de mantenernos sobrios y vigilantes en lugar de entregarnos a los excesos y placeres mundanos. Además, se hace hincapié en la diferencia entre el vino mencionado en la época bíblica, que generalmente tenía un contenido alcohólico menor y natural, y las bebidas alcohólicas modernas, que pueden ser mucho más potentes y peligrosas para el cuerpo y el espíritu. La visión de aquellos que consideran que el consumo de alcohol es pecaminoso se fundamenta en la idea de proteger el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, de cualquier contaminación o daño potencial. Consideran que el acto de beber, independientemente de la cantidad, puede abrir la puerta a la tentación y alejarnos de una vida de rectitud y santidad. En última instancia, buscan honrar a Dios y mantener una comunión pura con Él, evitando cualquier práctica que pueda entorpecer este vínculo sagrado. Para comprender mejor la postura de aquellos que consideran pecaminoso cualquier consumo de alcohol, es importante explorar más mensajes bíblicos que respalden su perspectiva. Uno de estos mensajes es Proverbios 23, versículos 29 al 35, que dice: «¿Quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? El que no abandona jamás el vino y anda ensayando nuevas bebidas. No te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa. Con qué suavidad se resbala, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Te hará ver cosas extrañas y pensar y decir tonterías. Te hará sentir que estás en alta mar, recostado en la punta del palo mayor, y dirás: me golpearon y no lo sentí, me azotaron y no me di cuenta, pero en cuanto me despierte iré en busca de más vino». En este mensaje se describe vívidamente el efecto destructivo del vino y la embriaguez. En este texto
Se advierte sobre los peligros de buscar el vino como un refugio y cómo su consumo puede llevar a la pobreza, la tristeza y la ruina. Describe cómo el bebedor se tambalea y pierde el control de sus facultades, destacando los efectos desastrosos de la intoxicación. Otro mensaje relevante es Romanos 14, versículo 21, que dice: «Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que sea causa de que tu hermano tropiece». Este relato de Pablo a los romanos nos insta a evitar causar tropiezo o escándalo a los demás. Aunque este texto no se centra específicamente en el alcohol, muchos argumentan que el consumo de bebidas alcohólicas puede conducir a situaciones que puedan tentar o inducir al pecado a otros, lo que va en contra del mandato de amar y edificar a nuestros hermanos en la fe. Además, se hace referencia a mensajes como Gálatas 5, versículos 19 al 21, que dice: «Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. Se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios». Este texto menciona las obras de la carne, incluyendo la embriaguez, como obras que impiden heredar el reino de Dios. Estos textos enfatizan la importancia de vivir una vida santa y separada del mundo, evitando todo lo que pueda llevarnos por caminos de pecado y apartarnos del propósito divino para nuestras vidas. En resumen, aquellos que consideran que cualquier forma de consumo de alcohol es pecaminosa, se basan en una interpretación de la Biblia que enfatiza la importancia de la sobriedad, la pureza y la rectitud en la vida del creyente. Ven el acto de beber como una puerta de entrada a la tentación y la corrupción, y buscan proteger la integridad espiritual y física del individuo, así como su testimonio ante los demás. Su enfoque se centra en vivir en obediencia a los principios divinos y en evitar todo lo que pueda alejarlos de una comunión íntima y pura con Dios. Ahora, exploremos la perspectiva de aquellos que sostienen que el consumo moderado de alcohol no es inherentemente pecaminoso, sino que el verdadero pecado radica en el exceso y la embriaguez. Estos individuos se basan en mensajes bíblicos que no prohíben específicamente el consumo de alcohol, sino que advierten sobre los peligros de la embriaguez y la pérdida de control. Uno de los textos más citados es Efesios 5, versículo 18, que incluso ya hemos leído, donde se insta a no embriagarse con vino, sino a ser llenos del Espíritu Santo. Aquí se enfatiza la importancia de mantenerse sobrio y vigilante en lugar de permitir que el alcohol controle nuestras acciones y pensamientos. Esta perspectiva resalta la diferencia entre el consumo responsable y moderado de alcohol y la indulgencia excesiva que lleva a la embriaguez. Otro mensaje relevante es 1 Timoteo 5, versículo 23, que dice: «Puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino». El apóstol Pablo aconseja a Timoteo que tome un poco de vino por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. Este texto sugiere que el vino, en ciertas circunstancias, puede tener un propósito medicinal o beneficioso, siempre y cuando se consuma con moderación y sabiduría. Además, algunos señalan el relato bíblico de la boda en Caná, Juan 2, versículos 1 al 11, donde Jesús convierte el agua en vino para celebrar el matrimonio. Aunque este mensaje no trata directamente sobre el consumo de alcohol, se interpreta como una muestra de que el vino en sí mismo no es condenable, sino que su abuso y exceso son lo que deben evitarse. Para comprender más a fondo la perspectiva de aquellos que no consideran pecaminoso el consumo moderado de alcohol, es esencial explorar más mensajes bíblicos y comprender su contexto y significado. Uno de estos mensajes es Mateo 15:11, que nos muestra: «Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro,
Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Jesús enseña que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Este mensaje se interpreta como una indicación de que el énfasis no debe estar en las sustancias externas, como el alcohol, sino en el estado del corazón y las intenciones del individuo. Además, algunos señalan la carta de Pablo a los Corintios, donde aborda la cuestión de comer alimentos sacrificados a ídolos. En 1 Corintios 10, versículos 23 y 24, vemos el siguiente texto. Se dice: uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Aquí se destaca el principio de la libertad cristiana y la responsabilidad de considerar el bienestar espiritual y emocional de los demás en nuestras decisiones, incluyendo el consumo de alcohol. Otro mensaje relevante es Romanos 14, versículo 14, que dice: yo sé que no hay nada impuro en sí mismo. Como creyente en el Señor Jesús, estoy seguro de ello. Pero si alguno piensa que una cosa es impura, será impura para él. Pablo afirma que no hay nada impuro en sí mismo, sino que todo depende de la convicción de cada persona. Este texto resalta la importancia de respetar la conciencia y las convicciones individuales en asuntos disputables, como el consumo de alcohol, y no imponer nuestras propias normas sobre los demás. Además, se hace referencia al mensaje de 1 Corintios 6, versículo 12, que revela: se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Este texto enfatiza el principio de la libertad en Cristo, pero también la importancia de no permitir que nada nos esclavice o nos aleje de una vida de rectitud y pureza. En resumen, aquellos que no consideran pecaminoso el consumo moderado de alcohol se basan en una interpretación de la Biblia que enfatiza la libertad en Cristo y la importancia de la responsabilidad personal y el respeto mutuo en la toma de decisiones. Reconocen que las Escrituras no prohíben específicamente el consumo de alcohol en todas las circunstancias, pero enfatizan la necesidad de moderación, sabiduría y consideración por los demás en todas las áreas de la vida. Nos adentraremos ahora en una perspectiva neutral que le invita a reflexionar sobre su propia relación con el consumo de alcohol a la luz de los principios bíblicos y su conciencia personal. Reconociendo la diversidad de opiniones y experiencias entre los creyentes, es crucial fomentar una atmósfera de respeto mutuo y tolerancia, al tiempo que se promueve la reflexión introspectiva y la búsqueda de la voluntad de Dios en cada vida individual. En esta visión neutral, se alienta a cada uno de nosotros a examinar sus propias motivaciones y convicciones en relación con el consumo de alcohol y a buscar la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de las Escrituras en la toma de decisiones. Se reconoce que lo que puede ser aceptable y edificante para algunos puede no serlo para otros, y se enfatiza la importancia de respetar las diferencias individuales mientras se busca vivir una vida que honre a Dios y sea un testimonio fiel del Evangelio. En última instancia, se anima a cada persona a escuchar la voz de su propia conciencia, que es la voz de Dios en su interior, y a vivir de manera que refleje la imagen de Cristo y promueva la unidad y el amor entre los hermanos en la fe. La autorreflexión y la búsqueda sincera de la voluntad de Dios son fundamentales para mantener una vida de integridad, rectitud y santidad delante de Él y de los demás. En conclusión, hemos explorado profundamente las diversas perspectivas sobre lo que la Biblia dice acerca del consumo de alcohol, desde aquellos que consideran cualquier forma de tomar como pecaminosa hasta aquellos que no ven problema en un consumo moderado y responsable. A lo largo de este viaje, hemos examinado mensajes bíblicos relevantes, considerado el contexto histórico y cultural y reflexionado sobre los principios espirituales que subyacen a este tema tan controversial. En última instancia, la clave radica en cultivar una comunión íntima con Dios,
y permitir que su Espíritu nos guíe en nuestras decisiones. Como dice Juan 14, versículo 26, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Al hacerlo, podemos discernir lo que es bueno y apropiado para nosotros, reconociendo que lo que puede ser aceptable para algunos puede no serlo para otros. La búsqueda de la santidad y la sabiduría en nuestras elecciones es fundamental para mantener una vida en armonía con los principios divinos. Es fundamental recordar que más allá de las opiniones divergentes, todos estamos llamados a vivir una vida que honre a Dios y refleje su amor y gracia al mundo que nos rodea. Independientemente de nuestras posturas individuales, debemos cultivar una comunión íntima con Dios y buscar su dirección en todas nuestras decisiones, incluyendo aquellas relacionadas con el consumo de alcohol. Por lo tanto, invito a cada uno de ustedes, queridos espectadores, a continuar explorando este tema en su propia vida y en su relación con Dios. Los animo a que compartan sus perspectivas y experiencias en los comentarios, fomentando un diálogo respetuoso y enriquecedor entre nuestra comunidad. Que podamos aprender unos de otros, crecer en nuestra comprensión de la palabra de Dios y fortalecer nuestra fe mientras buscamos vivir una vida que sea un reflejo fiel del amor y la verdad de Cristo. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y reflexión. La versión de la Biblia que hemos usado en nuestras referencias es la Dios habla hoy. No olvide compartir este video con amigos y familiares que seguramente estén necesitados de aprender más sobre este tema. Deja tu like y más personas serán alcanzadas por este contenido de valor. Que el Señor nos guíe y nos sostenga en nuestro camino hacia una vida de rectitud, sabiduría y santidad. Que su paz y su gracia nos acompañen siempre. Un abrazo y hasta la próxima.